Cuando el análisis de costo-beneficio se aplica al sector de agricultura, muchas de las herramientas que se han aprendido y que se han usado para casos de transporte o infraestructura todavía se aplican, pero hay que considerar que en estos casos estamos hablando de grandes áreas geográficas. Otras diferencias también es que la tierra, en el caso de agricultura, se utiliza para una variedad de actividades y además la tierra no es continua. En muchos de los casos hablamos de parcelas que están separadas o áreas geográficas que no son contiguas. Los horizontes de tiempo también son distintos. En muchos casos se toma como horizonte de tiempo lo que demora una cosecha. En otros casos, dependiendo de si es, por ejemplo, proyectos de irrigación agrícola, se pueden considerar periodos de tiempo mayor. Por lo tanto, el horizonte de tiempo es variable, ¿no? Puede ser de muy corto plazo relacionado a cosechas o de un plazo mayor. Las escalas espaciales también son distintas relacionado esto al tema de las parcelas en términos de diferentes áreas agrícolas que pueden estar separadas. Como el agua y la salud, la comida es fundamental para mantener la vida, y eso hace que agricultura y que la evaluación de análisis costo-beneficio en agricultura sea crítico por el rol que tiene el alimento en el bienestar e incluso como seguridad nacional en muchos casos, en muchos países. Esto sin duda afecta el valor relativo de las tierras agrícolas en relación con otros usos alternativos. Es decir, cuando las tierras se utilizan para fines agrícolas, existe un valor adicional comparado, por ejemplo, con utilizar las tierras para construcción de viviendas, ¿no? Y la razón es que este valor adicional está determinado por la calidad o la característica de seguridad nacional que tienen los alimentos. Entonces, no es fácil simplemente comparar un proyecto agrícola con una alternativa de construcción de vivienda. En el caso del proyecto agrícola hay que añadirle el valor que implica para la sociedad el de tener un sector que genera seguridad en términos nacionales, en términos de garantizar la alimentación a una población y ser menos dependiente de países extranjeros. La agricultura está también interlazada al medio ambiente, depende del medio ambiente y afecta al medio ambiente también. Por lo tanto, en muchos tipos de estudios de análisis costo-beneficios relacionados con agricultura han considerado modelos de willingness to pay, de cuánto se está dispuesto a pagar para restaurar tierras o para proteger el medio ambiente. En muchos casos incluso se estima el costo de compensar a los productores por las restricciones que se les pone en términos de alcanzar un objetivo ambiental que sea consistente con una determinada sociedad. Entonces, el medio ambiente y la evaluación del medio ambiente se incorpora en muchos casos, en el caso al análisis costo-beneficio en el sector agrícola. En muchos países, sobre todo menos desarrollados, el análisis costo-beneficio se ha utilizado para ver la viabilidad agronómica y económica de introducir nuevas prácticas agrícolas o prácticas de cultivos y políticas de agricultura, sobre todo por el carácter frágil que tiene el sistema de producción de alimentos en estos países. Sabemos que cualquier desastre natural que afecte al sector agrícola puede generar hambrunas en el país con resultados adversos en la sociedad. Por lo tanto, estos modelos de análisis costo-beneficio se han aplicado y se aplican cotidianamente en el análisis del sector agrícola desde una perspectiva de seguridad alimentaria. Algunos ejemplos del análisis costo-beneficio en la agricultura consideran comparar diferentes tipos de cultivos. Por ejemplo, comparar cultivos de maíz con cultivos de soya,
Y la idea es ver cuál de los dos cultivos genera los mayores beneficios desde un punto de vista del análisis costo-beneficio, tanto para los agricultores como para la sociedad. Y en este caso se trata de comparar los beneficios netos de sembrar maíz o sembrar soya sin necesidad de proporcionar un ratio costo-beneficio. La idea aquí es comparar los dos y determinar cuál es el que genera beneficios netos más altos. En muchos casos el análisis costo-beneficio se utiliza cuando hay inversiones que van a afectar múltiples granjas y con dinero público, con inversión pública. Estos incluyen, por ejemplo, programas de recuperación de tierra para reducir la erosión o la contaminación indirecta. En otros casos simplemente se comparan prácticas de manejo de granjas. Usando información de productores se identifica cuáles son las prácticas más viables y más costo beneficiosas para los granjeros, para los productores. En este ejemplo vemos diferentes usos relacionados a agricultura y acuicultura en algunas islas del Pacífico. Y vemos estas diferentes prácticas asociadas. A cada práctica debemos el ratio costo-beneficio y la tasa interna de retorno. Como podemos ver aquí, en casi todos los casos, con excepción de pulpa seca del coco, el ratio costo-beneficio es mayor a 1, indicando que los beneficios son superiores a los costos. En este caso, el de la pulpa seca del coco, obviamente también la tasa interna de retorno es la menor. Y tenemos proyectos con tasas internas de retorno bastante altas, de hasta 228%, como en el caso de la pesca por red, que ofrece también un ratio costo-beneficio bastante alto. Hay otros proyectos de ratios costo-beneficios más altas, como el de la caña de azúcar o el taro. Entonces, este tipo de ejemplo nos permite identificar qué práctica es más recomendable y genera mayores beneficios comparados a los costos. Si uno pudiera tomar la opción de utilizar estas tierras para agricultura o acuicultura, el análisis costo-beneficio nos permite rankear y determinar qué opciones son las que generan mayores retornos desde un punto de vista social o desde un punto de vista de los productores. El análisis costo-beneficio social se refiere a una forma específica de análisis costo-beneficio en el caso de bienes públicos, como los descritos en la unidad 4 anterior. La idea del análisis costo-beneficio social es describir el valor de una posible política de gobierno que afecta a la sociedad. La metodología de este análisis costo-beneficio social busca documentar todos los beneficios sociales y los costos monetarios de la política para comparar las políticas en forma consistente. Por ejemplo, podemos determinar si es mejor construir una escuela o un centro de salud en base a un análisis costo-beneficio social. Si un gobierno desea invertir dinero en la construcción de escuelas o en la construcción de postas de salud o centros de salud, el análisis costo-beneficio social ayudará en esta tarea de decisión. Un ejemplo de la aplicación del análisis costo-beneficio social es el de la International Food Policy Research Institute, que evalúa diferentes iniciativas de políticas destinadas a mejorar la educación y las normas de salud en segmentos de nivel bajo, sobre todo en el caso de la sociedad mexicana. Y estos programas de salud, programas sociales, fueron implementados en la década del 90 en México por el programa Progresa, y básicamente eran programas sociales que buscaban promover el desarrollo de la economía mexicana y aliviar la pobreza en este país. En una fase final del programa, por ejemplo, se incluyó 40% de todas las familias rurales en México, y el total del presupuesto anual de Progresa en el año 99 fue de cerca de 777 millones de dólares, que fue equivalente al 0.2% del PBI mexicano.
En ese caso, en el caso de Progresa, el análisis costo-beneficio social ayudó a identificar los impactos y los costos del cumplimiento de los objetivos del programa, tanto en salud como en educación. En ese caso, el análisis de costo-beneficio social no solo ayudó a determinar el impacto del programa en el bienestar de la sociedad mexicana, sino también la efectividad en alcanzar los objetivos de Progresa en términos de salud y educación, comparado con otras opciones alternativas. El estudio del análisis costo-beneficio social en el caso de Progresa permitió estimar los beneficios de generar un año adicional de escolarización en México. El beneficio se estimó en $10,000 cuando se daban subsidios en la escuela secundaria. O sea, un beneficio positivo. Era mucho mayor, $55,000, cuando estos subsidios se daban en el caso de escuelas primarias, o sea, un mayor impacto de la escuela primaria respecto a la escuela secundaria. Y de hecho el beneficio era muchísimo mayor, $167,000, cuando se utilizaban recursos para expandir la educación secundaria a través de construcción de más escuelas. Entonces, al final, esto no solo ayudó a determinar el impacto de Progresa en México, sino a demostrar y a implementar nuevos proyectos en las áreas donde se observaron mayores beneficios, donde se observaron mayores ratios de costo-beneficio sociales. Sabemos muy bien que estos programas fueron luego adoptados en diferentes países, incluso en los Estados Unidos, en Nueva York, basados en esta cuantificación de los beneficios netos. Entonces, resumiendo esta quinta unidad, hemos considerado los conceptos y métodos desarrollados en unidades anteriores, pero esta vez a través de los lentes de la aplicación en diferentes sectores económicos, de sectores productivos. La unidad comienza a explorar los vínculos entre la reducción de desastres y la aplicación del análisis costo-beneficio. Este es el primer paso que vamos a extender en el siguiente módulo. En esta unidad también hemos visto otros enfoques alternativos, analíticos, que no necesariamente están vinculados al análisis de costo-beneficio. Hemos visto en los casos de la evaluación de impacto económico, que es un análisis parcial, usualmente basado en un área geográfica específica, y también hemos visto cómo se puede analizar la equidad en los proyectos. Y en este caso la equidad no implica y no está asociada al concepto de eficiencia económica. Se puede alcanzar eficiencia económica sin equidad, y para este caso, el caso de eficiencia económica, basta el análisis costo-beneficio. Es decir, el análisis costo-beneficio no incorpora equidad. Para incorporar equidad hay que hacer un análisis adicional, complementario. Vimos también en esta unidad el concepto de valor de vida estadística y cómo fue utilizado en términos de salud y en otros sectores. Hemos visto también el caso de la agricultura y cómo se implementa el análisis costo-beneficio para casos de agricultura y acuicultura. Y finalmente, a lo largo de la unidad, un constante objetivo fue demostrar las maneras en que el análisis costo-beneficio se ha aplicado para estimar costos y beneficios en diferentes temas, en una variedad de temas que en el siguiente módulo vamos a enfocar para el caso de reducción de riesgo de desastres en específico. De esta manera estamos concluyendo la quinta unidad y con ello el segundo módulo del curso de análisis costo-beneficio en reducción de riesgos de desastre. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.